Conversemos un poquito de eso para luego ver preguntas. La enfermedad celíaca, para empezar, es un trastorno de repente poco frecuente en nuestro medio, pero es una causa importante de mala absorción. Hay una pregunta en el MIR que está relacionada básicamente a esto que ven ustedes acá abajo, que es la relación que hay con la parte genética. Miren que el 95% de los pacientes que tienen enfermedad celíaca tienen HLA-DQ2 o DQ8. Pregunta de examen, ¿ah? En las preguntas MIR. Ahora, ¿en nuestro medio se hace esto? No, pero por ejemplo en Chile ya hay unidades de enfermedad celíaca, porque tienen gran cantidad de pacientes con enfermedad celíaca, y ellos para diagnóstico y para screening utilizan muchas veces ya pruebas genéticas para detectar si tienes predisposición a tener enfermedad celíaca. Entonces ya se utiliza el DQ2 y el DQ8 generalmente como pruebas para poder hacer un despistaje del riesgo de estos pacientes, ¿no? Importante. La enfermedad celíaca tiene factores genéticos, hay factores ambientales, la respuesta mucosa inmune, todo eso puede asociarse a una enfermedad celíaca en sí. Quiero que vean esto porque esto sí es bastante importante. Lamentablemente no todos los pacientes que tienen enfermedad celíaca tienen síntomas típicos. Y eso es lo que llamamos la punta del iceberg celíaco también. Nuevamente miren, este es el sprue celíaco clásico. O sea, un paciente con sprue celíaco clásico realmente visto es bastante infrecuente. ¿Dónde está todo el grueso de nuestros pacientes con enfermedad celíaca? Son pacientes que generalmente están saludables, generalmente son sanos, y lo único que tienen es esto, susceptibilidad genética para el DQ2 o el DQ8. Como nadie se hace esa prueba genética, nadie sabe que puede tener predisposición a una enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, ese es nuestro grueso de pacientes, por ejemplo, la susceptibilidad en este caso, ¿no? Luego que hay individuos sanos, obviamente puede haber un sprue celíaco latente en ese momento, y ya después pasa a ser silente porque ya tiene presencia de los anticuerpos en un momento. Y luego hay el sprue celíaco atípico, que ya vamos a ver las características en un momento. Quiero que quede conclusión de esta diapositiva, que son pocos los pacientes que tienen realmente síntomas típicos de enfermedad celíaca, y la gran mayoría están en el grupo de susceptibilidad genética nada más. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mecanismo? Recuerden que otra pregunta común de los exámenes de residentado es ¿cuáles son los alimentos que producen enfermedad celíaca o que desencadenan la enfermedad celíaca? Son todos aquellos que contengan gluten y por consiguiente que contengan su proteína, que es esta, la gliadina. Ojo, cuidado con eso, cuidado que se confundan. Hay gliadina dentro del gluten en sí. ¿Cuáles son esos alimentos? Generalmente se lo saben como canción. ¿Cuáles son los tres alimentos que tienen gluten y gliadina? Uno, trigo. Dos, cebada. Y tres, centeno. Trigo, cebada y centeno. Entonces, esos son los tres grupos de alimentos que los pacientes deben de evitar para no tener enfermedad celíaca. Con respecto a la pregunta que habíamos visto entonces antes, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente sigue comiendo su pan de trigo y no deja esa dieta, o sea, simplemente sigue comiendo, no lo conoce o se come sus galletitas que tienen trigo y sigue teniendo sus molestias de mala absorción porque sigue consumiendo lo mismo, ¿no? O sus chelas, ¿no? Sí, doctor. Sí, esta gliadina es una proteína del gluten, es la proteína en sí. Entonces lo que hace esto es entrar dentro del enterocito y desencadenar toda una respuesta inmune, ¿no? En este caso la activación de los linfocitos T, ¿no? Y no solamente de los linfocitos T, sino también de los linfocitos B y de las células plasmáticas. Eso a partir de eso se va a producir la activación y la alteración de la mucosa que hay acá en el enterocito. Entonces va a producirse atrofia de vellosidades por precisamente la respuesta inflamatoria que hay. Lo típico que van a encontrar en un paciente con enfermedad celíaca es atorrea. ¿Qué es atorrea? Ese es con grasa, ¿no es cierto? Generalmente ese es con grasa.
Puede haber esteatorrea, puede haber distensión, puede haber edema, puede haber palidez, letargia, baja de peso. ¿Algo es característico ahí? Absolutamente nada, ¿no? Se puede encontrar eso en cualquier problema de mala absorción en sí. Entonces realmente la clínica no es típica, por eso es difícil de encontrar un diagnóstico de enfermedad celíaca en un momento. Esto es pregunta de examen. Esta es una pregunta que se ve también en varios exámenes MIR y de acá. Que hay síntomas atípicos, pero hay una enfermedad dermatológica y es precisamente esta la que se lo estoy mencionando acá o mostrándoles acá, que está asociada a enfermedad celíaca. Esa se llama dermatitis herpetiforme. Ojo que es pregunta de examen, eso, ¿no? La alteración dermatológica que está asociada a enfermedad celíaca es, y en ese caso tienen que marcar dermatitis herpetiforme. Hay otras cosas que se pueden asociar, anemia ferropénica, ataxia, neuropatía, epilepsia, la osteopenia también, ¿no? Hay alteraciones hepáticas, autoinmunes fundamentalmente como la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune, también colangitis esclerosante. Doctores, ¿por qué hay anemia ferropénica en un paciente con enfermedad celíaca? Si hay ferropenia es obviamente porque hay hierro bajo. ¿Por qué hay hierro bajo? Piensen, para empezar, la enfermedad celíaca, ¿dónde va a afectar principalmente? ¿Qué parte del tracto digestivo? Duodeno, exactamente, ¿no? La afectación es duodenal en este caso. Entonces, en el duodeno, ¿qué se absorbe? Hierro. Como está alterada la absorción en este caso por las vellosidades, hay anemia ferropénica por mala absorción de hierro, ¿no? Esa es una de las explicaciones de por qué hay. Ok, en el hígado ya saben que puede haber también alteraciones, ya se las he mencionado, básicamente son las tres que han visto acá atrás, ¿no? Cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune y colangitis esclerosante. Puede haber asociación. De repente en pediatría les pueden hacer la pregunta de enfermedad celíaca también. ¿Hay enfermedad celíaca en niños? Sí, hay enfermedad celíaca en niños. Y curiosamente los niños tienen características más típicas, mucho más que los adultos, ¿no? O sea, los adultos tienen características, pero no son tan típicas muchas veces. Pero en los niños las características son típicas en un porcentaje mayor que en los adultos. Mira, 62 contra 30. Otra cosa, que los grados más severos de enfermedad celíaca se ven en niños, ¿no? Hay grados más severos de afectación histológica y por consiguiente cuadros mucho más graves. Y obviamente hay menor tiempo en la aparición de síntomas y el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los síntomas son más típicos, ¿no? Entonces es más fácil diagnosticar en un niño que en un adulto. Porque en el adulto hay síntomas mucho más atípicos en este caso. Entonces ya saben las características de una enfermedad celíaca en un niño. Es mucha más la característica típica y es más grave el cuadro muchas veces. El diagnóstico. Acá sí empieza lo bueno. Para que ustedes hagan un diagnóstico de una enfermedad celíaca necesitan básicamente dos cosas. Tener pruebas serológicas y tener una biopsia duodenal. ¿De acuerdo? Miren, ¿qué pasa con los pacientes? Y esto es importante que lo entiendan en un momento, porque si tienen alta probabilidad de SPRUE, tienen que hacer serología y biopsia. Ambas cosas. ¿Cómo se saca la biopsia? Por vía endoscópica. O sea, haces una endoscopía, ves la segunda porción duodenal, tercera porción duodenal y tomas biopsias de ahí. Obviamente, si tu histología es positiva y tu serología es positiva, es una enfermedad celíaca. Ahora, antes de pasar a esto y de repente para agarrar un poco mejor el tema, ¿qué es lo que se pide como serología para una enfermedad celíaca? Se pide anticuerpos, ¿no? ¿Qué anticuerpos? Los anticuerpos antiendomicio y los anticuerpos antitransglutaminasa. Son tres cosas las que puedes pedir: antiendomicio, antitransglutaminasa o antigliadina. ¿Cuáles son más sensibles y específicos? Anticuerpo antiendomicio y antitransglutaminasa. Esas son las pruebas serológicas que se piden, ¿de acuerdo? Son las pruebas serológicas que se piden. Y obviamente tu biopsia hepática. Entonces, volviendo al cuadro,
si tienes un paciente que tiene serología positiva, o sea, sus anticuerpos positivos y una histología positiva, prácticamente el tratamiento ya debe ser iniciado porque es un paciente que tiene SPRUE. ¿Qué pasa si tiene anticuerpos positivos? O sea, tiene antiendomicio y antitransglutaminasa y tiene una histología negativa. Puede pasar también. Lo que tienes que hacer es generalmente revisar previamente o repetir una biopsia. Repetir la biopsia para hacer el diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico gold estándar es la biopsia en sí, pero necesitas de respaldo serológico además. ¿Ya? El estándar en sí es la biopsia. El gran problema de la biopsia es que las alteraciones que les voy a describir en un momento en la biopsia no solo son de enfermedad celíaca, se pueden ver en otras enfermedades con mala absorción y ya les voy a mencionar en un momento cuáles. Entonces, si tienes histología negativa y serología positiva, debes revisar la biopsia. ¿Qué pasa si tienes una histología positiva? Es decir, hay atrofia de vellosidades, acúmulo de linfocitos, típico de una enfermedad celíaca, pero tu serología es negativa. Ahí, como la serología es negativa, ya no tienes respaldo serológico, por consiguiente, tienes que descartar la enfermedad celíaca, pero tienes que buscar otras causas de atrofia vellosa. ¿Y cuáles son? Uno, puede ser la infección por Giardia, te puede dar una histología semejante, ¿no? La giardiasis. Otro, el SPRUE tropical, por ejemplo. El SPRUE tropical es otra cosa que también les puede producir lo mismo, las mismas alteraciones. ¿Qué pasa con el paciente que tiene serología e histología negativo? Definitivamente ese paciente está descartado como una enfermedad celíaca. Ok, entonces, claro eso, ¿no? Esto es lo que se ve en la biopsia duodenal, doctores. Linfocitos intraepiteliales, hiperplasia de criptas, diatrofia vellosa. Eso me es importante de que sepan, pero no son características patognomónicas de la enfermedad celíaca. Pueden verlo en giardiasis, pueden verlo en sobrecrecimiento bacteriano, pueden verlo en SPRUE tropical, pueden verlo en esas patologías, ¿no? Entonces es importante de que lo conozcan. Esta clasificación de March no es muy preguntada, tampoco muy difundida, pero para que lo tengan claro que son grados de atrofia vellosa nada más, ¿no? Llegan hasta el punto de ser un March 13 donde hay destrucción total o un March 4 cuando hay destrucción total de las criptas, solamente para mencionarles eso. Hay atrofia de vellosidades, miren, este es un paciente, por ejemplo, que tuvimos con el doctor Arevalo, que es un patólogo que me facilitó la lámina, en la cual ven con ustedes acá hay atrofia de vellosidades. Pero a pesar de que tiene atrofia de vellosidades, el paciente no era celíaco. Había atrofia de vellosidades y sus anticuerpos eran negativos. Por consiguiente, teníamos que buscarle otra causa de atrofia de vellosidades, ¿no? Entonces, había que haber, y es un paciente con sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, ¿no? Diferente. Los test diagnósticos, no olvidar entonces anticuerpos antitransglutaminasa, antiendomicio y los antigliadina. Son los tres que se deben usar, pero más sensibles y específicos los dos primeros. Acá tienen, si quieren, para distraerse, a los que les gustan los porcentajes. No les van a preguntar nunca porcentajes de sensibilidad y especificidad para esto, pero ténganlo en claro nada más, que los dos más sensibles suelen ser el antiendomicio y el antitransglutaminasa. Endoscópicamente puede haber características. Cuidado que aparezca una pregunta en el examen donde digan que el método diagnóstico de una enfermedad celíaca es una endoscopía. La respuesta es no. Puede haber solamente, lo que tienes que hacer con la endoscopía es tomar las biopsias. O sea, la histología es lo que te va a dar el método diagnóstico en sí. Lo que pueden ver son unas características, de repente estas muesquitas que llaman muescas o scalloping. Se escribe scalloping, ¿no? Es una parte inglesa. En la cual después vamos a ver que puede ser, digamos, de ayuda para el diagnóstico. Sin embargo, no necesariamente puedes ver en todos los pacientes. Apaga tu cel, doctorita. No me envíes mensajes. El tratamiento entonces es la dieta libre de gluten, fundamentalmente, ¿ya? Y las terapias alternativas que puede hacer. Fundamentalmente, entonces, ¿ustedes necesitan antibióticos para tratar eso? No. Necesita solamente dieta de gluten, eliminar trigo, cebada y centeno.
Ya saben que es lo principal, la dieta de gluten, la dieta con gluten es la principal recomendación, por consiguiente es el tratamiento primario de una enfermedad celíaca. Ya saben, está marcado con amarillo: trigo, cebada, centeno. Van a encontrar preguntas en el examen con arroz, con amaranto, con quinoa, maíz, mijo, todo eso es seguro, no hay problema con todo eso, ¿ya? Trigo, cebada y centeno es el punto. A pesar de que les voy a poner trigo, cebada y centeno, se van a equivocar en la pregunta que les voy a hacer en un momento. Bajo advertencia. Y la primera en contestar va a ser la doctora. El seguimiento que se hace en los pacientes fundamentalmente suele mejorar a las 2 semanas simplemente con la dieta con gluten, fundamentalmente, ¿no? Pero la mejoría histológica ya aparece a los 6 meses, ¿no? La mejoría clínica es a las 2 semanas, la histológica a partir de los 6 meses. Pero la biopsia no se utiliza como seguimiento, no es útil, simplemente es lo clínico y nada más. ¿Qué piensa si no responde al gluten? Ya saben, pregunta de examen, ¿no? No cumple el tratamiento fundamentalmente, esa es la verdad. Pero existen otras causas. Puede ser enfermedades con clínica e histología similar, ya saben, las otras causas de atrofia vellosa. Puede ser una enfermedad celíaca refractaria, también puede ser una enfermedad celíaca refractaria a tratamiento, o que pueda haber complicaciones. Y ahorita les voy a mostrar la última diapositiva, es precisamente las complicaciones. Recuerden que es una alteración con mala absorción, ya que cursa con mala absorción, y por consiguiente puede haber déficit de ácido fólico, de B12, de hierro, de calcio, de vitaminas liposolubles, ¿no? Recuerden, pregunta de examen, ¿cuáles son las vitaminas liposolubles? A, D, E y K, no lo olviden eso, ¿ya? Las complicaciones entonces son estas tres que ustedes van a ver acá. ¿Un paciente con celíaco puede hacer adenocarcinoma? Sí. ¿Un paciente con SPRUE puede tener un linfoma de células T? Sí. O finalmente que sea refractario al tratamiento. Doctores, mucho cuidado entonces con preguntas como esas, ¿no? La enfermedad celíaca puede degenerar en un adenocarcinoma o puede degenerar en un linfoma en este caso. Y es lo que tienen acá, ¿no? El adenocarcinoma fundamentalmente, la enteropatía asociada al linfoma y el SPRUE refractario. Las tres características importantes. Obviamente estos pacientes ya no son solamente susceptibles a tratamiento con gluten, ¿no? Entonces es importante que tengan en consideración eso. Pregunta 20. En la enfermedad celíaca no es un hallazgo característico. ¿Cuál? A ver. Sencilla, facilísima. Esa es una pregunta regaladísima, ¿no? De acuerdo, ¿no? ¿Cuál es la B? ¿Por qué? Porque la asociación con qué HLA es DQ2 y DQ8, ¿no? Analicemos un poquito las otras preguntas, alternativas. ¿Los anticuerpos IgA antitransglutaminasa están presentes? Sí, ¿no es cierto? Por algo es método de diagnóstico. La hiperplasia críptica, sí, hay hiperplasia y también llega hasta atrofia, recuerden eso, toda esa gama de alteraciones histológicas. ¿Hay infiltración linfoplasmocitaria? Sí, infiltración de linfocitos en la lámina propia. Hay linfocitos intraepiteliales también. Está regalada la pregunta, muy fácil, ¿no? Pregunta 21. Paciente 23 años, diagnosticada de enfermedad celíaca y sometido a dieta sin gluten. ¿De acuerdo? Ya está diagnosticada de celíaco y sometida a dieta sin gluten. Tras ello recuperó un peso, ¿no? Recuperó su peso bien, pero siguió con 2 a 3 deposiciones al día de heces blandas, dice. Ajá. Las grasas en heces eran de 10 gramos por día. Los anticuerpos antiendometrio tipo IgA persistían positivos tras 2 años de tratamiento. La causa más probable de esta insuficiente respuesta al tratamiento es... ¿Cuál es? Obviamente, no otra pregunta semejante, otra pregunta parecida, otra pregunta facilísima. Pregunta 22. La mala absorción puede acompañar a todos los siguientes cuadros que se expone excepto ¿cuál de esas? Mala absorción. ¿A qué cuadros? ¿Excepto cuál? Cualquier mala absorción en este caso.
Eso también lo pueden descartar sin saber mucho de las otras patologías. Hay una ahí que groseramente no tiene una mala absorción. Definitivamente es páncreas divisum y la explicación clara es porque el páncreas divisum en sí tiene una alteración estructural del páncreas, más no tiene una afectación necesariamente por mala absorción, ¿no? El déficit severo de inmunoglobulina A obviamente da mala absorción. La pancreatitis crónica, como vamos a ver en la clase de pancreatitis crónica, da atorrea de por sí fundamentalmente. La fibrosis quística y la enfermedad celíaca, ya conocen eso, ¿no? Entonces acá groseramente es el páncreas divisum la respuesta, ¿no? Ok, en mala absorción, para avanzar un poquito más de mala absorción y darles otras causas de mala absorción, recuerden que la mala absorción existe como mala absorción propia y como mala digestión, como mal digestión en sí. En ese caso vamos a ver pancreatitis crónica. Hoy día no tocamos pancreatitis, vamos a tocar una clase especial de páncreas, ¿no? Y la mala absorción propiamente dicha están las enteropatías, que son las que ya les he mostrado, ¿no? Fundamentalmente la celíaca, puede haber infecciones o el simple hecho de tener una cirugía en la cual ustedes retiren un pedazo de intestino puede dar un síndrome de mala absorción. Si a uno le retiran la parte de ilion, ¿qué es lo que va a tener como mala absorción? Le retiras el ilion, ¿qué encuentras? Mala absorción de B12, ¿de qué más? Ácido fólico, ¿qué más? Y ácidos grasos, ¿no? Fundamentalmente puede ser eso. Esas son las zonas importantes donde puede pasar. Si hay problemas a nivel duodenal, absorción de hierro, de vitaminas liposolubles, etcétera, ¿no? Es importante de que conozcan eso. Miren la cantidad de cuadros malabsortivos que hay. El SOBIA, que es conocido como sobrecrecimiento bacteriano, el síndrome intestino corto ya mencionado, la deficiencia de disacaridasas, la enfermedad celíaca, el estrure tropical, la beta lipoproteinemia, el Whipple, muchas enfermedades que dan mala absorción. La deficiencia de disacaridasas, ¿cuál? La intolerancia a la lactosa, fundamentalmente por déficit de la disacaridasa llamada lactasa, ¿no es cierto? Correcto. Miren lo que pasa en sobrecrecimiento bacteriano. Para empezar, miren la cantidad de bacterias que uno tiene normalmente en el organismo. En la boca uno tiene aproximadamente 200 especies de microorganismos, solo en la boca. A medida que se hace esta mucho más distal, empieza a haber mayor colonización obviamente de otras bacterias. Cuando se llega al duodeno, por ejemplo, se tiene 10 a la 2 o 10 a la 3, o sea, de 100 a 1000 unidades bacterias por mililitro generalmente, de 100 a 1000. Pero cuando uno llega al colon, miren la cantidad de bacterias que puede haber, de 10 a la 11, de 10 a la 12, ¿no? Eso es normal, absolutamente normal. ¿Dónde llamaremos sobrecrecimiento bacteriano? Fundamentalmente acá en la parte intestinal, cuando hay mayor cantidad de estas bacterias, de esta cantidad de bacterias en el intestino delgado. A eso es lo que se llama sobrecrecimiento bacteriano fundamentalmente. Obviamente si en el ilion también hay mayor cantidad de 10 a la 8, por ejemplo, también habrá sobrecrecimiento bacteriano. Fundamentalmente entonces es una mala absorción intestinal. Puede haber una pregunta de examen basado en qué tipo de bacterias tienen ustedes más frecuentemente en tales zonas. Recuerden que en el intestino delgado predominantemente es aerobios gram positivos. En colon son los anaerobios gram negativos. ¿De acuerdo? Diferentes, son especies diferentes. ¿Un anaerobio gram negativo, doctora? ¿Un anaerobio gram negativo? ¿Es más frecuente en colon? ¿Ah? Bacteroides, ¿no? El Bacteroides fragidis, ese es el ejemplo el más frecuente que pueden encontrar ahí, ¿no? Entonces vean la cantidad, ¿no? La cantidad que pueden encontrar ustedes variablemente. Pregunta 23. Paciente de 38 años con fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, presenta diarrea con heces pastosas en número de 2 a 3 deposiciones por día, ha perdido 7 kilos de peso, anemia con volumen corpuscular medio de 112, B12 en sangre disminuida, ácido fólico normal,
grasa en heces de 13 gramos por día. La prueba con mayor sensibilidad específica y sencilla para el diagnóstico de este síndrome digestivo que padece el paciente, ¿cuál es? ¿Qué les parece? Para empezar, ¿qué les parece? Pues no saben qué les parece, no van a tener ninguna prueba sencilla ahí, ¿no? Hay déficit de B12. Pensemos un poquito, a ver. Analicen bien. A ver, es un anticuerpos antiendomicio tipo IgA. Acá quiere decir de repente que probablemente pueda ser una enfermedad celíaca, ¿no? ¿Es una enfermedad celíaca? Hay déficit de B12, ¿no? La cual es difícil en una enfermedad celíaca. ¿Hay ferropenia? No, hay más que todo una alteración del volumen corpuscular medio. Por consiguiente hay una anemia macrocítica. Cuando hay una anemia macrocítica, ¿dónde está la alteración? En el idiom, ¿no? En el idiom fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos pedir ahí? ¿Qué más podemos pedir ahí? Miren la cantidad de grasa en heces. 13 gramos por día, eso es normal. Está alterado, ¿no es cierto? Hay más de 7 gramos por día, entonces hay una esteatorrea en este paciente. ¿Qué más? ¿Algo más les llama la atención? Segunda, a ver, este vamos a descartarlo para empezar. Prueba de aliento con decidosa 14. ¿Para qué es la decidosa? A ver, la decidosa se utiliza fundamentalmente para que ustedes puedan ver si hay mala absorción por insuficiencia pancreática o por alteración intraluminal, fundamentalmente, ¿ya? Para eso se utiliza la prueba de decidosa. Eso es importante. La determinación de la lactasa en la mucosa intestinal. ¿Puede ser una intolerancia a la lactosa? No, no descabellado que sea una intolerancia a la lactosa porque este paciente tiene cosas muy groseras en este caso, como básicamente puede ser la anemia y todo eso. Eso no hay en una intolerancia a la lactosa. Prueba de aclaramiento de alfa-1 antitripsina en heces. Está medio jalado de los cabellos hacer una prueba de ese tipo. Tinción con PAS de la biopsia intestinal. ¿Para qué es la biopsia, la tinción PAS? ¿Qué es el PAS? Ácido periódico de Schiff. ¿Eso se ve en qué? En Whipple, ¿ya? Enfermedad de Whipple. Eso es para hacer diagnóstico de enfermedad de Whipple. Ok, doctores. Es un paciente que tiene probablemente artropatías, tiene esclerodactilia, diarrea de heces pastosas. Vamos, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? Tiene alteración en este caso del volumen corpuscular medio. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué enfermedad tiene vuestro paciente? ¿Whipple? Recuerden el Whipple tiene esclerodactilia, tiene artropatías, tiene déficit de vitamina B12, puede tener todo eso. Acá sale respuesta C, no se alteren, no lloren, no se asusten. La respuesta acá es la que les estoy dando, la tinción PAS en la biopsia intestinal. La respuesta es la I. Obviamente porque está jalado de los cabellos el hecho de que sea una intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa no puede ser en este caso, porque básicamente la intolerancia a la lactosa es una enfermedad totalmente benigna, ¿no? O sea, no da anemias de ningún tipo, no hay alteración con artralgias ni artropatías, ¿no? Entonces, pensando un poquito, definitivamente eso no es, y esta respuesta está errada, vamos a arreglarlo luego.